Shalom amigos de 321judaismo.com. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la Parashá Vayikra. La Parashá Vayikra es la que nos habla de los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos. Y nos da un análisis detallado de cómo se hacían esas cosas. Pero antes de entrar en materia, queremos darles las gracias por toda la colaboración que ustedes nos dan desde el otro lado del video, observándonos a nosotros, observando nuestras grabaciones y compartiendo nuestras publicaciones en cualquiera de las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, todas las que tenemos. Gracias de todo corazón y gracias por estar con nosotros. Como les decía, la parashá que vamos a analizar es la parashá Vayikra, donde habla acerca de los holocaustos, la incineración de los miembros de los animales, el salpicado de la sangre y la obtención de la carne. Todas estas cosas que hoy en día, como hombres modernos, diríamos que es una noción pagana y primitiva. Pero ¿por qué tenemos que hablar de sacrificios cuando la Torá es la primera en hablar que hay que cuidar a los animales, hay que protegerlos? En hebreo se diría tzar balei haim, hay que evitar hacerle daño a los animales. Y uno de los comportamientos, o los 2 o 3 comportamientos que podemos decir a grandes rasgos, es aliviarle la carga cuando está muy pesada, darle al animal un día de descanso, por ejemplo el Shabbat, también de descanso para los animales, no amordazarlos o no taparle los ojos mientras ellos trabajan en el campo. Estas son, por ejemplo, cosas importantes con el cuidado de los animales. Volvamos a los sacrificios. El sacrificio o los holocaustos era el instrumento por lo cual en aquella época eran ofrecidas las peticiones y se buscaba el perdón. Y dentro de la descripción que vamos a hacer, muy breve, vamos a hablar de 3 tipos de sacrificio u holocausto. Un holocausto de presentación llamado Holat Reiyah, un sacrificio pacífico festivo que se llama Shalmei Hagigah y un sacrificio pacífico de alegría que se llama Shalmei Simcha. Todos estos sacrificios o todos estos holocaustos eran el instrumento por la cual el pueblo judío en aquella época buscaba que sus peticiones se vieran hechas realidad y que sus pecados fueran perdonados y fueran absueltos. La Torá nos habla de sacrificios desde la época de Caín y Abel. Se continúa con Noaj y Abraham aún mucho tiempo antes de que quedaran instituidos en la Torá. Los profetas, con el avanzar de los tiempos, consideraron que el sacrificio solo era válido cuando estuviera acompañado de una sincera disposición del corazón. En una sola palabra, kavaná, disposición apropiada. En algún momento también unos estudiosos, aproximadamente 200 años antes de la destrucción del templo, empezaron a sugerir que la justicia y la caridad podrían suplir el rito de los sacrificios. Entonces los sacrificios comenzaron a tener un sentido más espiritual, menos agresivo, y empiezan a ser reemplazados por cosas como una comida comunitaria. Ejemplo, esta es una práctica que se encuentra descrita entre los esenios y en los rollos del Mar Muerto. Entonces, se toma esto y se toma el estudio de la Torá para cambiar la cosmovisión de lo que significaba el sacrificio físico para convertirlo en un sacrificio espiritual, y esto es lo que acercaba al judío al Adonai de Israel, que sería lo que de pronto nosotros como hombres modernos toleraríamos en lugar de estar sacrificando un animal. Pero, pues la pregunta es ¿por qué se hacían las ofrendas de animales? Y volvamos a preguntar, ¿es que no es acaso cruel matar un animal? Sí, hay muchos métodos para sacrificar animales, hay muchos métodos que están descritos como crueles. Sin embargo, el protocolo del Halajá describe un método que es relativamente pacífico, un método relativamente no doloroso y un método que es sensible con el animal para poder hacer este sacrificio. ¿Por qué se mataban los animales o por qué se sacrificaban? Pues para obtener beneficios espirituales. Esto era un intento que tenía el hombre de disponer su recurso material
para que todo llegara a un nivel más alto, para que se cumplieran los beneficios espirituales que estamos pidiendo. En el judaísmo hay que ser muy claro que las ofrendas no son para el Eterno, no son para Adonai, Él no las necesita. Él es el Todopoderoso y Él posee todo. Sin embargo, es la forma como el judaísmo o el judío en general ha intentado reparar los errores cometidos llevando una ofrenda al templo o, cuando no se llevan al templo, en los lugares específicos. Entonces, el transgresor, cuando sacrificaba un animal, daba un paso adelante, por ejemplo las palomas, de que está muy descrito, declara: he cometido un error y me arrepiento del daño que esto ha causado a mi alma. Mi lado animal se ha apoderado de mí, no deseo repetir este error nuevamente. A través de este sacrificio me comprometo que el animalismo no sea la fuerza dominante de la vida. Pero habíamos dicho que también hay un proceso de derramar sangre. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la sangre? Pues porque hay que recordar que el animal que llevamos a este sacrificio, o se llevaba a este sacrificio, tomó nuestro lugar. El hecho de que el animal tomara nuestro lugar nos recuerda que estuvimos próximos a la muerte gracias a una serie de pecados, o al menos uno, que cometimos que fue muy serio, y en lugar del animal, el Eterno nos pudo haber dicho: bueno, hasta aquí llegó nuestra vida y ese pudo haber sido yo, en lugar del animal. Entonces, mientras existió el templo, ese animal que falleció a causa de las transgresiones que eran nuestras, y estamos siendo reemplazados por ese animal. Sin embargo, nuestros sabios dicen que cuando llegue el Mashiach, entonces se restaurará el tercer templo, los tiempos cambiarán, serán más espirituales, volveremos a los sacrificios, pero con otro sentido y otra explicación. Más amplio está en el comentario en nuestro artículo relacionado, pero pues hasta aquí les dejamos esta pequeña información, este video, y nos despedimos con un cordial shalom. Hasta la próxima.